Triste, un feminicidio más es el caso de Magnolia de Jesús. Bienvenidos a Operación Crimen. Hoy tenemos el gusto de estar con Diana Rocío Pachón, asesora jurídica en temas de género. Recordemos que el 2 de febrero en una vivienda del barrio San Isidro, en Itagüí, Antioquia, Magnolia de Jesús, de 53 años, fue asesinada por su pareja Héctor León Cañas, de 58 años de edad. Un día antes del crimen, Magnolia había compartido en sus redes sociales una fotografía junto a su pareja sentimental, quien le había regalado un ramo de flores. Sin embargo, lo que parecía un gesto de amor se convirtió en el preludio de una tragedia. Magnolia recibió 25 heridas mortales. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Diana, ¿ha aumentado el porcentaje de 2023 a 2025? Sí, han aumentado los casos de feminicidio del 2023 a 2024 en un 146%. Y el Observatorio de Feminicidios ahorita el 7 de febrero arrojó una cifra en el que al día de hoy, al día 7 de febrero, han aumentado a 25 casos de feminicidio, lo cual genera una alerta, digamos, en Colombia frente al tema de violencias basadas en género, llegando a lo extremo que es el feminicidio. ¿Qué tipo de medidas de protección se han implementado en estos casos? En los casos de víctimas de violencias basadas en género, dependiendo de la situación, en el artículo 8º de la Ley 1257/2008 existen varias medidas. Eso depende de la situación, pero siempre se oferta las casas refugio en virtud de la Ley 2215/2022. Las mujeres tienen derecho a unas casas refugio. Estas son manejadas por entidades particulares, pero con órdenes de medida de protección. También existen unas casas refugio modelo intermedio que, digamos, a nivel distrital también se manejan. Esa creo que es la principal, porque una mujer víctima de violencias basadas en género, lo primero que pide es la red de apoyo. Entonces, en la gran mayoría de casos, pues no lo aceptan porque es una modificación de su vida, porque tienen otras redes de apoyo, pero creo que esta es la medida principal. La segunda es la acción policiva, que es efectivamente que el agresor como medida preventiva, que no se acerque a la víctima, creo que es la segunda principal. Y cuando ya se lleva a cabo la medida de protección definitiva, en esa sí, dependiendo de la situación, por ejemplo, si hay menores de edad, también se puede pedir el no acercamiento del agresor a los menores cuando fue la violencia frente a los menores. Se puede regular visitas, custodia y cuidado, porque también pues podemos estar inmersos en violencia vicaria, pero como el caso en particular es que es la violencia de pareja, no sabemos si hay menores de edad, pero digamos que por el momento lo que entiendo no lo hay. Las medidas de protección, lo primero que tenía que hacer ella era ir a comisaría de familia en el municipio donde estaba, solicitar la medida de protección, y en esa medida de protección lo primero que se le debió ofertar es una casa refugio, porque esa es la principal medida, y la segunda es la acción policiva, sin dejar de lado ya en la definitiva también procesos terapéuticos para el agresor y también procesos terapéuticos para la víctima. También se podía solicitar, si convivían juntos, también el desalojo del agresor. Esas son las medidas que se podían haber tomado en estos casos. Ok, el agresor de Magnolia era un hombre posesivo, era muy celoso, la perseguía y la buscaba en todo momento. ¿Esto puede ser señales de alerta, doctor? Totalmente, Valentina, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero fíjate que aquí también hay un tema interesante en relación con el resumen que tú nos hacías del caso, y es Magnolia, una mujer de 53 años. Su pareja, Héctor León, 58. Aquí no hay una gran diferencia de edad, ¿sí? Como para decir que por esa diferencia de edad hay unos temas de posesión, de control, eran más o menos del mismo rango etario, pero nos está diciendo, y lo hablábamos hace un momento detrás de cámaras con la doctora Pachón, y es el promedio etario en el cual están ocurriendo los feminicidios. Es decir, ¿qué edad está teniendo en mayor medida las mujeres que están sufriendo feminicidio? Y estamos encontrando que son mujeres maduras. Tú decías precisamente la violencia, ¿sí? Los temas de violencia están aumentando en jóvenes, ¿cierto? Quiero que nos hables un poquito más sobre eso. Las violencias basadas en género ocurren mucho en las y los jóvenes por ese tema del mal amor, de ese amor pasional,
pero los temas de feminicidio están ocurriendo en mujeres mayores de 30 años. Y eso tendría que ver mucho la sistematicidad de la violencia, la convivencia, la normalización de la violencia, que llega al punto de que no se quiere denunciar porque se normalizó y llega al extremo del último fin de las violencias de género que terminan en los feminicidios. Entonces, Valentina, para responderte tu pregunta, mira que si hay unos indicadores, pero el tema que está ofreciendo más riesgo para la comisión del feminicidio es la sistematicidad y el tiempo, es decir, soportar, normalizar, aguantar todo este maltrato a través del tiempo hasta que puede terminar en feminicidio. Tenemos otro caso icónico que recientemente la justicia falló en la condena de quien era la pareja de Luzmeri Tristán, una de nuestras deportistas icónicas, que fue precisamente vilmente asesinada por segunda, tercera pareja que ella tenía en su vida y que hoy día está precisamente recibiendo, para bien de los dolientes que son su familia, pues una condena ejemplar dentro de lo que se constituyó como un feminicidio agravado, que tiene básicamente esos mismos patrones, Valentina. Días antes hay algún tipo de situación de delación en relación con celos, con control, pero también puede estar enmascarada, fíjate que en este caso particular, en un regalo el día anterior, unas flores, unas palabras bonitas, un póster que le envía diciendo que la ama, que la adora, y al siguiente día le quita la vida. O sea, es un tema bastante perturbador. Yo quisiera complementar un poco lo que dice el doctor Belisario, que el mal amor o esa mala percepción que tenemos que el amor romántico es que me cela porque me ama, que, por ejemplo, me regaló un ramo de flores, pero resulta que detrás de eso había un ejercicio de control, había un ejercicio de poder. Eso es una alerta que normalizan socialmente, en particular las mujeres, pero en sí mismo las relaciones de pareja, porque estos no son relaciones sanas que pueden llegar pues a estos extremos. Quisiera compartir un poco que en España la Ley Orgánica 01 del 2004 nació en virtud del caso de Ana Orantes, que es una mujer mayor, yo no tengo el promedio, pero más o menos de 55 años de edad. Ella denuncia la sistematicidad de violencias, que ella incluso acudió a las autoridades, pero que pues que todo se normalizó. Ella denuncia violencias que ejercía su pareja y eran bastante fuertes contra sus hijas e incluso los hijos. Y después de eso, pues ella es quemada por parte de su pareja y ejerce un feminicidio, lo que genera un movimiento feminista, un movimiento político que lleva hasta la Ley Orgánica 01/2004, que son la reglamentación de las violencias basadas en género y violencias domésticas. Pero fíjate que coincide un poco con el tema etario, con el tema de la edad, con el ejercicio de control, con el ejercicio de poder, incluso con muchas veces que ya ni le temen al aparato judicial, no le temen a nada, sino sencillamente mi fin es asesinarla, porque esos son crímenes de, no digámoslo de odio, sino de feminicidio, pero es por el odio a la mujer, por el simple hecho de ser mujer. Así es. ¿Cuáles son los patrones en estos comportamientos? El ejercicio de control, el ejercicio de poder, y cuando hablamos del control son las dependencias emocionales, violencias psicológicas sistemáticas, bromas que se normalizan, pero esto es una broma y realmente pues está vulnerando a una mujer. También la violencia psicológica, muchas veces la manipulación. Ese es otro factor, la manipulación del hombre. Incluso en muchos casos se evidencia también que las tendencias del hombre, él dice, si tú me dejas, yo me mato. Y esto ocurre, este es otro factor que se debe tener presente al momento de tener una relación de pareja, y esas alertas que están en los ejercicios de control y de celos innecesarios, que realmente son malsanos. Todo esto es lo que lleva a, digamos, a esos ejercicios de control que uno sabe que está detrás una persona que
ejerce violencias basadas en género y que se normalizan, que empiezan con la psicológica, terminan la física y después en un posible femicidio o tentativas de femicidio. Quería compartir algo en el observatorio de este año, en los 25 feminicidios que están, solamente hay uno en tentativa, es decir, que esto es una alerta también socialmente que se está dando en Colombia, que realmente se está ejecutando y en muchos casos también tienden ellos a ejercer actos de autoagresión o de suicidio. Doctor, ¿qué características psicológicas tienen este tipo de agresores? Mira, bueno, quiero resumir antes, o Sí. resumir, no, dar de pronto un ejemplo ilustrativo de lo que la doctora Pachón está hablando, que parece supremamente importante y que no debemos dejar pasar. Ella dice, hay cosas que pueden, dentro de la dinámica de la relación, normalizarse o parecer bromas. Hay que tener cuidado con eso, en especial cuando es el uso de gestos, palabras que llevan vedadas situaciones de agresividad o de violencia. Por ejemplo, tuve un caso donde este hombre le decía a su pareja, es que tú eres me van a, la palabra me la van a Censura. YouTube a censurar, pero yo sé que a través de Spotify la pueden escuchar. Es que tú eres mi maldita. Y siempre la llamaba así cuando había alguna pelea o alguna reconciliación. Esto es parte de ese escenario de violencia. Yo no puedo decir como pareja, como mujer, que es que mi pareja me ama, si utiliza ese término conmigo, si se dirigen esos términos hacia mí. Así intente normalizarlo o que sea un aspecto mucho menos de afecto, de cariño. Es algo que puede constituir un elemento de riesgo y que debe ser un banderín rojo. ¿De qué tipo de hombres estamos hablando? De hombres, lamentablemente, que desde muy niños no tuvieron una vinculación adecuada, afectiva, honesta, amorosa, de vínculo seguro, especialmente con figura materna. Han tenido de pronto un vínculo ambivalente. Algunos de ellos, hay un autor de apellido Dutton, creo que es David Dutton, que determinó hace unos años un libro muy icónico de él, llamado El perfil del golpeador. Y él decía, los maltratadores, los golpeadores, como los llama Dutton, son hijos de padres que ejercen violencia en sus casas y de madres negligentes en el cuidado o ambivalentes. Por eso se genera un vínculo inseguro, un vínculo que está marcado por situaciones de violencia y que tienden a repetirla en las formas en que la doctora Pachón ha dicho: psicológica, física, económica y sexual. No necesariamente tiene que agredirla o asaltarla sexualmente. Es violencia al hecho de que la obligue a prácticas sexuales que ella no quiere, a ver pornografía violenta, por ejemplo, y a que haga lo que ve en esa pornografía violenta. Ese tipo de situaciones no se pueden normalizar, no podemos decir que son parte de la relación o que esto pasará y no se volverá a repetir. No, eso no ocurre de esa manera. Doctora Pachón, ¿has tenido algún caso similar a ese? ¿Y qué hiciste? En las atenciones que yo he realizado, sí, efectivamente, em, aquí hay un componente que tampoco había mencionado y es el espiritual o religioso. Y eso también genera que muchas veces no se quiera romper con el ciclo por creencias religiosas, donde no vamos a romper el hogar. Y en población indígena, yo tuve un caso muy particular donde la mujer no deja a su pareja precisamente por eso, pero es tanto el ciclo de violencias que al final ella pone límites e inicia la acción y ella tiene que buscar, se le oferta a casa refugio, pero ella tiene que buscar una red de apoyo para romper el ciclo e irse de este agresor, quien ejerce incluso violencia física, psicológica, económica y todas están ahí inmersas
están en un limbo en que todas se unen en una y que ya no saben ni qué hacer, porque muchas veces se normalizan hasta que ya después, esto es muy importante, el cuerpo habla, que el cuerpo ya empieza a decir ya no más y tiene que ejercer una acción muy reactiva como de irse, de huir totalmente de su agresor. Y en muchos casos, muchas no pueden, dicen, no puedo salir de ahí. ¿Qué les dirías? A las que dicen que no pueden salir, se les oferta, digamos, que sí pueden, pero muchas veces lo psicológico está por encima porque no se juzga esto, pero salir de un ciclo de violencias no es tan fácil. Es fácil juzgarlo, es fácil esos dichos que dicen es que a las mujeres les gusta que les peguen, pero la realidad es que transformar, sino más un cambio de color de cabello cuesta, un corte de cabello cuesta. Imagínense lo que cuesta cambiar un contexto de vida de pareja a un proyecto de vida que tenías a otro. Entonces yo creo que lo más importante siempre será el apoyo psicológico y emocional y pues también saber que no están solas y pues existen institucionalmente muchos apoyos que se le puede brindar. Entonces yo pienso que eso es un proceso que tiene que tener la mujer, pero la incomodidad tiene que ser tan alta que tienen que renunciarla y por eso pues siempre en esto de atenciones a víctimas de violencia basadas en género no se puede atender solo desde un marco, sino tiene que ser jurídico y psicosocial. Y no hablamos de psicológico, sino psicosocial, donde está trabajo social, que es todo el entorno, donde está lo psicológico, que es lo interno, y donde está lo jurídico, que son todos los apoyos que se puedan recibir. Fíjate, Valentina, que de lo que menciona la doctora Pachón en el ciclo de violencia, y tú y yo aquí lo hemos repasado, ¿sí? Que la doctora Eleanor Walker fue la primera que habló sobre el ciclo de violencia, lo han sintetizado en 3 etapas. Yo he insistido en que más que un ciclo es una escalada. Pues fíjate que recientemente encontré un estudio científico hecho por la doctora Jane Monton Smith, data del año 2019, y ella identificó un patrón, un ciclo, podemos llamarlo de esa manera, de 8 etapas progresivo que llevan al feminicidio. Entonces ella dice, la primera etapa, el agresor ejerce control sobre la víctima a través del aislamiento, celos excesivos, vigilancia extrema. Y para responder un poco a lo que tú preguntabas de cuáles son esos indicadores. La relación avanza rápidamente hacia la convivencia o el matrimonio, generando la dependencia emocional. ¿Qué está significando esto? Que esos rasgos, esos comportamientos de control abusivos, de no respeto de límites, empiezan a presentarse incluso desde el noviazgo. Por eso, en esas listas de chequeo de las que tú y yo hablábamos hace un rato, precisamente evaluación de riesgo, también empiezan a preguntar de si esos comportamientos empezaron a exhibirse desde cuando no convivían, es decir, de cuando eran novios o tenían una relación amorosa de cualquier tipo. La víctima intenta independizarse de lo que el agresor percibe como un desafío. Por eso hace todo lo posible para evitar la independencia de la víctima. El agresor intensifica la violencia psicológica y física utilizando amenazas y acoso. Un evento, por ejemplo, una separación, fíjense que esto es supremamente importante, una denuncia o una nueva relación desata una crisis en el agresor. Y en esa crisis puede cometer el feminicidio. El agresor pierde el control completamente y experimenta cambios de humor extremo. Recordemos que es un tema muy emocional, muy pasional. A veces lo definen de odio. Yo digo que es más pasional, no necesariamente es odio. A veces es solamente una necesidad de destruir o de no permitir que eso que yo he considerado una posesión mía, un objeto mío, una pertenencia mía, vaya a salirse de mis manos o vaya a ser de alguien. La prefiero mucho antes que eso ocurra. El agresor planifica el ataque acechando a la víctima o consiguiendo una arma. El agresor comete el crimen y puede intentar suicidarse o justificar su acción aparentemente presionada. Fíjate que en el caso específico de Magnolia, él se hace unos cortes en el cuerpo después de que comete el crimen. Sin embargo, no son mortales. Y he encontrado varios casos donde ocurre algo similar. En otros, como por ejemplo, si recordamos uno que ocurrió en un centro comercial aquí en Bogotá, el agresor, después de ultimar
a quien era su expareja y madre de uno de sus hijos o hijas, se propina también un disparo con arma de fuego y termina falleciendo. El feminicidio, bueno, esto sí es relativo, aquí sí lo pongo en discusión, esa es la última etapa de las 8 que define la autora. Dice, el feminicidio no es un acto espontáneo, sino el resultado de un proceso progresivo. La identificación temprana de señales puede prevenirlo. Yo difiero en el sentido de que, de afirmar de que el feminicidio siempre es planeado. No, hay situaciones de feminicidio muy de impulso. Es diferente que el agresor haya pensado en quitarle la vida a la víctima, ¿sí? A su pareja o expareja. Pero que lo haya pensado por sí mismo no significa que haya hecho un planeamiento. Lo que esta autora define es que en la gran mayoría de los casos, y no todos, ha habido un planeamiento como tal. No, no porque desde la lectura criminológica, de la perfilación criminológica, estos crímenes dejan muchísima evidencia, Valentina. Tú lo sabes, doctora Diana, o sea, son 20 puntos, 50 puntos, es frente al público, el homicida por lo general no sale corriendo, se queda ahí, algunos ni siquiera sienten arrepentimiento, la evidencia en la escena es muchísima, hay testigos en la gran mayoría de los casos. Cuando hablamos de sujetos que ya planean, que son más psicopáticos, si lo queremos determinar de esa manera, pues sí está ese planeamiento y está inclusive el ocultamiento a través del modelo. ¿Qué significa esto? Que quieren hacer pasar ese homicidio o ese femicidio como un posible suicidio, ¿no? Hay un caso también que ocurrió hace un tiempo, Valentina, de una persona que inclusive tenía una actuación muy importante en la política en Santander, era concejal de apellido Vélez, él se había casado recientemente y en una situación de un presunto suicidio de su pareja, de su esposa, quiso enmascarar lo que posteriormente se descubrió era un femicidio. Cuando esto se descubre, y se descubre precisamente por todo el análisis de la escena, por todo el análisis forense que se hizo, uno de eso incluso lo recuerdo muy bien, no solamente de la necropsia, sino del informe de balística que tenían las autoridades, pues permitió que se le emitiera una orden de captura. Él huye a Venezuela, después es capturado y extraditado nuevamente a Colombia, y hoy día está pagando una condena en ese sentido. Estos individuos no son impulsivos, estos individuos sí tienen ese planeamiento detallado, perverso, maquiavélico, pero no es el común denominador, no es todos los casos. Por lo general tienen más esa connotación pasional, de odio del momento, de desatarse, de falta de control de impulsos. ¿Un feminicida puede tener un trastorno mental o no necesariamente? No necesariamente, Valentina, y esa pregunta es muy importante, porque algunos de ellos, precisamente en temas de defensa, se busca justificar de pronto una situación mental previa, ¿sí? Que venía padeciendo, que fue producto de una alucinación o de alguna situación que no le permitió comprender ni autodeterminarse en relación con lo que hizo. Pero no, no hay psicopatología previa, por lo menos no aquella que no les permita tener autocontrol, que no les permita comprender aquello que han hecho. Ok. Doctora, ¿cómo la sociedad puede colaborar para que ese tipo de casos no sucedan? Principalmente las redes de apoyo son importantes. Empecemos desde lo micro hasta lo macro, porque sí hay una responsabilidad social, pero eso viene desde lo individual. Hablaba el doctor Belisario algo muy importante y es que lo primero que ocurre en estos casos es el aislamiento. Y yo creo que ese aislamiento no se debe permitir. Si bien es respetable que una persona quiera estar sola, porque pues digamos, yo lo pongo como agente de una sociedad y una amiga me dice es que quiero estar sola, pues es respetable, pero sí estar alerta y pendiente y sobre todo cuando se sabe que estamos frente a un perfil de una persona que es controladora, de los cambios de la mujer. En frente a que empezó a tener un aislamiento, un cambio de conducta, empezó a ser más introvertida,
Entonces, creo que la red de apoyo social y familiar es sumamente importante sin juzgar. Lo segundo es quitarse el juzgamiento. Ya después vienen otros agentes que interviene el Estado, interviene la educación. La educación es otro factor importante porque primero pues viene la familia. La familia es el primer factor que tiene que dejar de normalizar estas conductas de control, las violencias basadas en género, esa cultura patriarcal y machista. Luego ya viene la educación. En la educación se tienen que hacer actividades de sensibilizar y de dejar de normalizar. Luego ya vienen otros agentes que ya es el Estado. En cada municipio pues hay secretarías de la mujer y los otros pues ya viene una responsabilidad de comunicación social que vendría siendo la sensibilización por parte de los medios de comunicación, que sí se ha venido abordando, pero hay que fortalecerla más. Entonces creo que si nosotros actuamos de manera mancomunada, teniendo claras las rutas de atención de víctimas de violencias basadas en género, podemos mitigar el impacto de las violencias basadas en género que terminan en feminicidios. Valentina, mira que aquí hay algo interesante de lo que acaba de decir la doctora Pachón y es algo que te quiero indagar y preguntar. Por una casuística que tuve hace un tiempo. Tú hablabas hace un rato de las casas refugio, ¿sí? Que son básicamente unos sitios, digamos que más o menos secretos o pocos conocidos, donde se van a llevar las mujeres dependiendo del riesgo que tengan de una posible agresión dentro de esa agresión femenina. Sin embargo, yo conocí un caso donde una mujer de estas, víctima, la lleva a la casa refugio, sí, ella tenía una dependencia bastante fuerte, ambivalente también con su agresor y de alguna manera, no sé cómo funcionan dentro de las casas de refugio, resulta comunicándose con él y más o menos dándole la ubicación de donde estaba y él va y la busca allá o cerca de allá y desde ahí empieza a monitorearla. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se puede prevenir? No sé. Pues digamos que en las casas refugio, pues ellos tienen como su protocolo de seguridad, pero si la mujer lo transgrede porque logró tener acceso al celular y pues tenía esa dependencia porque ni siquiera la puedo juzgar porque internamente para ella eso es como una adicción. Tengo esto que estar adicta a hablar con él. Eso es un protocolo que se tiene que manejar interno, pero digamos que es difícil de dominar. Hay cosas que se salen del protocolo y que son como, digamos, se me salió de la posibilidad que tenían que puede ocurrir hasta con el mismo aparato judicial, administrativo, como es que la misma víctima me lleva donde el agresor y eso es más común de lo que uno cree, porque la víctima siempre quiere volver con su agresor y viene lo que hablamos del ciclo de violencias. Entonces, hoy me están aislando y yo no quiero aislarme. Entonces, pues sí se manejan unos protocolos desde casa refugio, pero pues hay cosas que se salen de las manos, como es que la misma víctima a quien estamos protegiendo puso en riesgo hasta la misma casa refugio, puso en riesgo a todas, incluso a la que haya hecho la atención. Entonces, eso es digamos, muy relativo de poder dominar, porque no todo se puede dominar. Digamos que si bien se tienen unos protocolos bastante claros, pues también es cierto que hay situaciones que se salen de control. Doctora Diana, quisiera que de pronto nos ilustraras un poco en, tú has tenido también una experiencia, un conocimiento de la legislación española en relación con estas violencias de género. ¿Qué nos falta a nosotros acá en nuestra legislación? ¿O qué no estamos haciendo como debería ser? Hay varias cosas que nos faltan. Yo creo que principalmente fortalecer un poco más la ruta. Si bien la ruta está muy bien, digamos, materializada desde el estado, desde el distrito, desde los municipios, hay secretarías de la mujer, yo creo que es importante empezar a sensibilizar a todas les funcionarios públicos, porque tienen que tener enfoque de género. Las decisiones tienen que tener enfoque de género. Entonces, yo pienso que se tiene que articular más con la policía, se tiene que desensibilizar más a la policía, porque lo que sí ocurre es que muchas situaciones que se denuncian de violencias, pues
se normaliza, también se está normalizando mucho. Yo no me meto en esta relación porque eso es de dos, eso es de pareja, y si bien es respetable, tampoco se debe normalizar o decir yo no me meto en esto, porque si bien lo que ya venimos hablando, las violencias de género, pues generan unos ciclos donde hay una tensión, hay una agresión y hay una luna de miel y volvemos en esos ciclos, no significa que esto sea algo normal o esto pase porque la mujer quiere o esto pasa porque las relaciones de pareja son así. Se tiene que desmontar esto desde los mismos los y les funcionarios públicos. Eso es muy importante. Lo segundo es fortalecer también otros ámbitos que no vienen al caso, pero otros ámbitos de la violencia, como es el laboral, como es el social, como es cuando el agresor no es alguien que yo conozco, pero me está acosando. Eso se debe hacer unas reformas en cada uno de los ámbitos, tanto reforma en el Código Penal, tanto reforma como en leyes que realmente propendan por esto. Y si bien se ha iniciado ya un cambio porque existe una ley frente al acoso sexual laboral, que es la ley 2365, hay que fortalecerlo más. Y segundo, de sensibilizar más a todos los funcionarios públicos y en sí mismo una sociedad con campañas comunicativas. Y fíjate que estoy de acuerdo contigo en que es más lo segundo que lo primero, es decir, la norma puede quedar muy linda en el papel, pero si no hay esa sensibilización, entonces los policiales que acuden a un llamado de una situación presunta de violencia intrafamiliar que pudiese terminar en feminicidio, eh, dejarían de decir cosas como, es que eso es un chicharrón, ir allá y atender eso, ¿para qué vamos? Y eso es perder el tiempo, o lo que tú dices hace un momento, eso son cosas de dos que se arreglen ahí entre ellos y puede terminar de manera trágica. Sí, sí creo que el tema es más de hacer que de colocar precisamente en el papel, más de hacer cambios a nivel de la cultura, porque esos cambios a nivel de la cultura van a generar cambios en nuestros hábitos y van a generar también cambios incluso en nuestras creencias y nuestras actitudes. A mí, por ejemplo, me llamó ahorita la atención una palabra que tú dijiste, y fue la adicción. ¿Puede haber adicción Sí, entre las relaciones sentimentales? ¿Y sí, por qué? sí, sí, totalmente. Y sí, fíjate que también me hizo eco eso que mencionó la doctora Pachón. Mire, es un mito creer que las adicciones son solamente a sustancias psicoactivas, alcohol, al azúcar, a a, a videojuegos, a juegos de azar. No, también se ha descubierto que hay adicción al celular, mm, a las relaciones, que estimulan el circuito dopaminérgico en nuestro cerebro y que hace que cada vez querramos más o que nos genere falsas expectativas de que si hoy no fue un día bien con mi pareja, pues mañana sí lo va a hacer y va a ser bueno. O de que si hoy tuve un día delicioso con mi pareja, pues el resto de la vida va a ser igual. No, es un tema que debemos entender si tenemos ese tipo de adicción en nuestra relación y que estamos tolerando o normalizando, como bien lo decía la doctora Pachón, en ese círculo vicioso de violencias de todo tipo, que pueden terminar en tragedia, como lo es sin duda el feminicidio. Y otro caso puede ser, por ejemplo, un ex que haya sido demasiado intenso con uno dice, ya no le va a contestar, pero vuelve a aparecer y le vuelve a contestar esa persona. ¿Qué pasa ahí? O esa niña, ¿cómo puede evitar eso? Yo creo que lo importante es hacerse consciente de la situación real en la que se está, porque hay una distorsión de la realidad muchas veces. Yo pienso que estoy con una pareja que me quiere y que esto simplemente se normaliza. Esto simplemente fue una discusión de pareja, pero realmente él me está diciendo que va a cambiar. Ese solo hecho del cambio genera, pues, que eso habla un poco de la adicción, eso genera una emoción de yo soy tan importante para él y esto va a cambiar. Y la realidad es que nos tenemos que hacer conscientes de que esta relación es malsana y que de eso no se sale tan fácil. Un cambio no se hace de la noche a la mañana. Un cambio es un proceso bastante largo. Yo creo que lo principal es cuando escuches a alguien decir, oye, no, pero es que me dijo que me amaba, me dijo que hoy iba a cambiar.
pero resulta que ya habían pasado antecedentes de no cambio, porque sí, no puedo negar que también la gente no cambie, pero es que tú no desmontas una conducta de un día para otro, porque uno tiene que aprender a desaprender y aprender, y eso no es tan sencillo. Entonces, yo creo que lo importante es esa persona hacerse consciente de que está en riesgo. Tiene que primar la vida sobre ese pequeño instante de felicidad. Eso yo creo que es supremamente importante. Ese pequeño instante de felicidad puede tener un costo tan elevado de perder la vida. Y dirán, no, pero tan exagerada. No, no hay exageraciones. Y fíjense el caso que estamos tratando. Monta una foto con flores donde me dicen que me quieren, pero realmente detrás de esto está todo un ciclo de violencias. Entonces yo creo que es importante también saber antecedentes de la persona. Yo por eso que una mujer tiene que hacerse consciente de detrás de esto que estaba. Y hay otro punto importante, y es que ahorita pues sí estamos en una nueva ola de feminismo donde están las nuevas masculinidades y ya empezaron a cambiar también muchos hombres y también empezar a ver a este otro tipo de hombres, este otro tipo de desmonte de conducta, ya no tan machista, sino de igualdad de derechos. Y yo creo que eso también tenemos que hacernos conscientes las mujeres, y sé que no es fácil porque esto es algo que viene por siglos. Esto no es algo de ayer. Entonces yo creo que eso es muy importante empezarlo a desmontar. Si alguna de ustedes está pasando por esa situación en casa, ¿dónde debe acudir, doctora? Yo pienso que es importante llamar a Línea Púrpura al 123 cuando ya esté pues, en un riesgo alto, pero yo creo que la Línea Púrpura es una línea que nos hace ser conscientes de qué situación estamos. También en cada municipio, departamento, pues existen secretarías de la mujer, y yo creo que lo más importante para una mujer es, si esta situación de relación de pareja me hace sentir tan incómoda, es porque algo no está bien. Y eso es importante, esa alerta. Y sobre esa alerta buscar también ayuda psicológica, no necesariamente tienen que ser las entidades. También la ayuda psicológica, interiorizar y entender pues, que estos ciclos de violencia no se deben seguir normalizando. Valentina, yo quisiera ilustrar parte de lo que la doctora Pachón explicó ahorita, que me parece magnífico, de verdad. Yo no lo hubiera podido explicar mejor sobre cómo es esa distorsión que hay, no solamente del agresor en el engaño que le hace a la víctima, en la manera como hace que perciba lo que él quiere que perciba, sino que ella también se convence de que eso que percibe es Sí. lo que es lo que ve, ¿sí? Entonces quiero que observen lo siguiente. ¿Cuántos corazones ves tú ahí? Uno, Uno, Acá. 4, 4, Anteriormente, ¿cuántos vieron? 1. ¿Están seguras? Sí. Estaba tapado. Porque ya tienes el conocimiento, pero cuando no se tiene el conocimiento, lo leen de otra manera, confunden con facilidad, ¿sí? Es como si volviera y te dijera, ¿cuántos corazones viste en la carta anterior? 1. Me podrías decir 1 y en la otra 4, Sí. ¿sí? Y yo te diría, ¿estás segura que Sí. son 4? Hago que vea otra cosa. Cuando no se conoce en totalidad la carta, cuando no se conoce cómo es que el agresor, el potencial agresor, está jugando con mi percepción, está jugando con mis sentimientos, los manipula y puede hacer que yo vea lo que él quiere que vea. Es básicamente lo que tú estabas ilustrando ahorita. Y para salir de ese cambio de percepción, no es fácil, no es sencillo. ¿Ves? Hay que empezar a cambiar el paradigma, hay que redefinir, hay que hacer un montón de ejercicios que te permitan precisamente darte cuenta que estás en un círculo vicioso, perjudicial, tóxico, como le dicen hoy día, de moda, que si se normaliza, pues puede terminar trágicamente en un femicidio. Es básicamente lo que quería ilustrar. Doctora Pachón, ¿qué recomendaciones le das a las mujeres que van a ver ese capítulo? Bueno, lo primero es hacer una autoevaluación de qué tipo de relación tengo, y esto no implica que
que tengas que abandonar en muchos casos la relación, sino reevaluar y hacer una modificación de los contextos en los que estamos. La segunda reflexión es acudir a las autoridades cuando estamos en esas incomodidades de las relaciones de pareja. Creo que la principal violencia es la psicológica y es la que menos vemos, es de la que menos hablamos, pero desde lo psicológico termina en un feminicidio. Yo pienso que desde lo psicológico, cuando tenemos unos malos tratos, unas malas palabras de parte de nuestras parejas, tenemos que entrar en una alerta y también saber colocar límites. Yo creo que es importante este punto de los límites porque muchas veces no se denuncia, pues no solamente es por normalizar, sino porque no queremos poner límites, porque no queremos transformar nuestra vida. Pero yo pienso que la transformación de la vida al final es ser felices. Nosotros venimos a ser felices, no a tener relaciones que nos generen ansiedad, depresión y otras situaciones que al final nos llevan a no estar bien. Yo pienso que lo importante es llevarnos un estado de bienestar como mujeres y sobre todo desmontar el machismo y el patriarcado. Ese es otro mensaje. Mira, Valentina, yo creo que el tema es detectémoslo a tiempo. Fíjate lo que hablamos en un comienzo que resultó precisamente ser impactante en relación con los rangos etarios. La violencia comienza en relaciones de jóvenes a mostrar esa violencia de género, en especial ese tipo de violencia psicológica, física, pero ya en una edad madura es cuando se consolidan estas relaciones el feminicidio. ¿Qué significa eso? Que fueron relaciones que tuvieron esos banderines en el comienzo, inclusive de noviazgo, que no se supieron detectar, entender, porque para que yo pueda entender algo, pues debo estudiarlo, debo comprenderlo. Que se dejó pasar a través del tiempo, incluso de manera sistemática, y que terminan en casos como el de Magnolia o como el de Luzmera y Tristán, que resultan ser tristes, perturbadores de mujeres que no tenían por qué terminar de esa manera en una relación en la cual debían sentirse seguras, con felicidad, con bienestar, como muy bien lo ilustraba hace un momento la doctora Pachón. Así es, todas merecen vivir sin violencia y como tú dices, vinimos a ser felices. Doctora Pachón, muchas gracias por este espacio. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, de verdad. Soy Diana Pachón, abogada feminista desde hace más de 8 años en atenciones a mujeres víctimas de violencia. Soy Valentina Estupiñán. Soy Belisario Balbuena. Para más contenido exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el siguiente capítulo.